al- a la palabra de Dios. Por favor, si me acompañan, vamos a Primero de Crónicas 18, versos del 1 al 8. Entonces, si vamos todos a la Biblia, nos das lectura, Majito, por favor. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Gracias. Bueno, entonces analizamos de esta manera y entonces dice así: la ayuda del Todopoderoso, basándonos en esta porción bíblica. En la ayuda que recibimos de Dios, podemos ver una vida llena de victorias solamente con el Señor. En esta mañana, Dios nos enseña a través de su palabra la importancia de vivir una vida que le agrade a Dios, y esta vida tiene sentido. Cuando esto ocurre, Dios nos dará la victoria en cada una de nuestras luchas y en cada paso que demos. ¿Cuál es entonces el mensaje principal de esta porción bíblica? La victoria de David en cada una de sus batallas, y poco a poco él iba extendiendo sus dominios. El respaldo que David encuentra del Señor definitivamente, poco a poco y a través del tiempo y de la obediencia. Entonces, ¿qué me enseña en cuanto al Dios de la Biblia? Esto me enseña que Dios permanece fiel. Dios permanece fiel y tiene complacencia en aquellos que le obedecen. Si hay algo que al ser humano le cuesta y que a Dios le encanta y le fascina para respaldarlos, es la obediencia. Entonces, Él es el que nos da la victoria, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es? ¿Qué es lo que más me impactó? Dice, me impacta que esto nos anima a ver la victoria que David en cada una de sus batallas tenía. Si nos trasladamos o plasmamos lo que David está viviendo, al leer la Biblia podemos imaginarnos todo lo difícil y todo lo que él tuvo que pasar, todas esas derrotas que él tuvo en contra de sus enemigos. Y dice que ellos fueron siervos de David. Derrotó a todos sus enemigos y ellos fueron siervos. Y el versículo 6 dice, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová le daba la victoria a David donde quiera que iba. Qué hermoso leer esta porción de la Biblia, que Jehová le daba la victoria donde quiera que él iba. En el versículo 7 y 8 dice, David muestra su amor a Jerusalén y tiene una actitud de honra y de generosidad llevando oro.
Entonces es fundamental para nosotros. Esto me impactó mucho porque él llevó ese oro y ese bronce a Jerusalén, algo que hasta hoy a nosotros nos motiva y nos lleva inclusive a una actitud de oración y de intercesión, es amar a Jerusalén. Dios habrá visto también esta actitud de David, la misma que ve en nosotros hasta hoy en día. Entonces dice, ¿cómo puedo vivir hoy lo aprendido? Debemos reconocer a nuestro Dios, el Todopoderoso, en cada una de nuestras batallas que tenemos en el día a día. Si caminamos de la mano de nuestro Señor, siempre tendremos la victoria en cada situación difícil que tengamos que pasar. Lo más importante es que cuando Él nos saque victoriosos, de acuerdo a su voluntad, dediquemos a Dios cada vez más y más nuestras vidas. Al escuchar que dedicamos a Dios nuestras vidas, puede parecer fácil, pero definitivamente necesitamos disciplinas. Recordemos que David, el rey David, fue un hombre de batalla, un hombre de guerra y por lo tanto un hombre de disciplinas. Entonces debemos desarrollar una agenda de vida delante del Señor si queremos experimentar batallas. En verdad, si queremos alcanzar los planes trazados por Él para nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es decidirnos a depender de Dios y desarrollar una agenda, porque el Señor mismo nos va dando los propósitos, el Señor nos pone la visión, el Señor nos pone la misión, y para cada uno de nosotros es saber que estamos llamados a ser esos guerreros de oración, esos guerreros de victoria, y tomar en consideración el llamado que tenemos como hijos de Dios, el llamado que nos une a cada uno de nosotros, fomentando y caminando bajo la obediencia del Señor para ser discípulos. Esas batallas interiores que tenemos es entender que también podemos ir direccionando a nuestros discípulos, porque entendemos que tener el respaldo sobrenatural de Dios en nuestras vidas realmente consiste en, primero, hacer su voluntad y segundo, en todo lo experimentado impartir, y cada palabra, cada porción que entendamos del Señor, irle direccionando hacia nuestro llamado del servicio. ¿Y el servicio a qué? Hacer discípulos. Entonces, también podemos considerar, como hizo el rey Josafat, porque habla las Sagradas Escrituras y nos dice que Jehová estuvo con Josafat, porque él anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces, aquí vemos cómo David fue ejemplo a seguir, y realmente para nosotros es un desafío porque tenemos gente que nos sigue, y en alguna ocasión yo conversaba con mis pastores y ellos me decían que yo tengo que hacer lo correcto, y muchas veces hacer lo correcto es lo que nos cuesta, familia. Entonces en este texto nosotros estamos viendo cómo David anduvo y aprendió a depender de ese Dios para que le dé la victoria. Entonces los primeros caminos de David fueron la dependencia total de Dios, y el Señor obviamente le guardó. Sin embargo, vemos que él tuvo una determinación, y este desarrollo de la comunión con Dios que tuvo David fue fundamental. Dice la palabra también que él fue conforme al corazón de Jehová. Fundamental buscar a Dios y fundamental tener esa intimidad que David tenía con el Señor. La comunión con Dios debe ser un estilo de vida para nosotros. Esa búsqueda incesante de la presencia de Dios. Entonces entendemos que David buscó a su Dios, y esto nos hace
recordar también la gran responsabilidad que tenemos con nuestros hijos y con nuestra familia en la carne también, ¿sí? Porque ellos nos siguen y nosotros estamos dejando un legado, pues no solo debemos transmitir el conocimiento bíblico, sino también debemos ser ejemplo de ello, debemos vivir la palabra, así como David vivió esa intimidad con el Señor. De esa manera podremos seguir desarrollando nuestro servicio para Él y también permitiendo que Dios nos guíe, permitir que el Señor sea esa fuente de determinación para nosotros a través de su palabra. Consultar a Dios a través de su palabra, consultar a Dios a través de nuestras autoridades, consultar a Dios a través de esas armas que Él nos ha dado, pues el ayuno y la oración. Sabemos que David, además de ser un hombre de guerra, fue un hombre de oración y de ayuno. Todo esto hace que nosotros podamos vivir también esa dirección del Señor, la voluntad del Espíritu Santo para que podamos seguir testificando. Entonces, decidir obedecer a Dios es importante. Es necesario decidirnos en nuestro interior. Como les decía al inicio, es fundamental trazarnos esa agenda. Es fundamental ir aplicando todo lo que plasmamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces Él nos guiará, Él nos ayudará y podemos entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. También entendemos en nuestro corazón que esas guerras y esas luchas internas, como guerreros que nos consideramos como hijos de Dios, como esos soldados firmes y prestos para la batalla, debemos también ir derribando todas aquellas instancias interiores que traen estorbo a nuestra vida. En el momento en que animamos nuestro corazón para los caminos de Jehová, Él mismo es el que nos ayuda y quita todos los obstáculos interiores que tenemos en nuestra mente. Entonces, familia, esta es la reflexión que el Señor nos ha traído en esta mañana y queremos darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos permite el Señor en su palabra. Si tenemos algún comentario.